Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, abogada. Sí, Sí, perfecto. Bueno, nada más comentarles, la verdad es que no me había percatado, la verdad se me pasó muy rápido y ahorita estaba checando el calendario y al parecer, si estoy en lo correcto, su semana de evaluaciones de segundo parcial es la siguiente semana. Mm, Según esto, bueno, según yo, sus exámenes inician el día 17, o sea, la siguiente semana. Ahorita tendríamos que esperar porque obviamente lo más probable, todavía no sé, porque obviamente dan una semana completa, entonces probablemente pueda ser o 17, no, sí creo, tendrá que ser 17 porque creo que la semana es del 17 al 23. Entonces, muy probablemente nos toque el 17, se los aviso para que obviamente tengamos esa situación. Ay, Dios, pregunta, ¿quién es Jacqueline Coliaza? ¿Quién sabe? ¿No, no la conocen? Bueno, se los pregunto por qué, muchachos, porque están entrando a monitorear las aulas y obviamente las salas, entonces está entrando personal de decanatura. Entonces, por favor, ahorita sí les voy a pedir que activen sus cámaras por cualquier cosa y bueno, voy a dar el pase de esta persona a ver quién es. Si gustan activar su cámara, muchachos, porfa. En lo que vemos de quién se trata. Les comentaba, entonces, según esto, sus evaluaciones inician el día 17. Muy probablemente nos toque el 17. Entonces, obviamente tendríamos que checar para ver hasta dónde llega nuestro concentrado en plataforma y hasta dónde podría llegar, obviamente, nuestro contenido de examen. Ya déjenme checarlo, yo creo que el día de hoy, para que el día de mañana yo les esté haciendo el aviso, obviamente, de hasta dónde tendría que venir su examen, para que no tengamos ningún problema. Recuerden que mañana tienen su actividad. Hasta donde yo hice mi concentrado y mi cerrado, técnicamente vendría hasta semana número 9. La semana número 9 sería esta semana, toda esta que vamos a ver. Técnicamente mañana no nos va a dar tiempo mucho ver, probablemente entonces nada más lo que veamos el día de hoy y el siguiente martes podría ser hasta donde abarque nuestro examen, ¿sale? Para que igual no tengamos así como problemas. Chequé la plataforma, bueno, y técnicamente pues van en tiempo y en forma. Obviamente la actividad del día de mañana, pues hay varios que no la han cargado para que igual lo revisen. Voy a proyectarles el material. Espérenme tantito a ver si ya les aparece. A ver. ¿Ya les aparece? sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, técnicamente este sería nuestro siguiente tema. Recordemos que ya acabamos la parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el tema que ustedes van a dar el día de mañana. Entonces, este obviamente está regulado por otra de las instituciones del sistema financiero y es básicamente como que el tema para ya ir cerrando, porque técnicamente toda la siguiente unidad la tendríamos ya abarcada en delitos financieros. Entonces, para que más o menos llevemos. A ver, déjenme preguntar, porque sí tengo esa duda. Hola, buenas tardes. Me aparece alguien con el nombre de Jacqueline Coliaza. Soy yo, soy Arturo, pero es que estoy en otra computadora. Ay, Arturo, tenías que ser tú, carambas. Pues Estás que tú. viendo que casi estamos acá batallando, pensando que ya entraron los de decanatura y eres tú, por Dios Cristo. Ya no Bueno, hay problema, muchachos. Si gustan quitar su cámara, no hay ningún detalle, ya nada más al final. Ok, el tema que tenemos nosotros, vamos a ver algo que se denominan afores y ciefores, ¿sí?
Entonces, obviamente las Afores ya hemos platicado un poquito de ellas desde casi al principio que iniciamos con la parte del sistema financiero mexicano y bueno, posteriormente pues ya lo marcamos en diferentes puntos y en diferentes temáticas. Vamos a ver primero, antes de CIEFORES, vamos a ver lo que son las administradoras de fondo para el retiro. Ya hemos platicado que las Afores básicamente pues a lo que se dedican son precisamente estas gestionadoras o estas administradoras de todas las cuentas individuales de ahorro para el retiro. O sea, todas estas cuentas que aperturan los trabajadores en donde precisamente invierten dinero para que en el momento en que las personas pues ya no puedan laborar de la misma manera, pues obviamente puedan tener un poquito más de rendimiento y poder acceder pues básicamente a una pensión pues de carácter más digno, por decirlo de alguna manera. En el caso de las Afores, bueno, para empezar cabe mencionar, y ya lo habíamos también comentado, para que puedan operar o para que puedan ingresar a hacer operaciones, tienen que tener digamos que la autorización de dos órganos muy importantes del sistema. Por un lado, tenemos obviamente la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por otro lado, pues obviamente la vigilancia, la regulación y el manejo, pues está a cargo de la CONSAR. Recuerden que es la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, ¿sale? Para que igual vayamos en ese mismo orden de ideas. Ahora, tiene muchas funciones porque la realidad es que no solamente se dedican exclusivamente a la parte del manejo, o sea, no solamente es que de alguna manera mis aportaciones las manejen, las administren y nada más. No, la realidad es que las Afores tienen otras actividades variadas, entre ellas como las que les aparecen en pantalla. Déjenme aceptar a su compañera Stephanie. Ahí está. Ok, ¿qué otra cosa es lo que pueden hacer propiamente las Afores? Bueno, las Afores como tal tienen una función informativa, ¿en base a qué? Pues porque obviamente tienen que proporcionarnos toda esta cantidad de información acerca de cómo funciona, por lo menos de manera general, el sistema de ahorro para el retiro, que es el SAR. Por otro lado, también tienen que tener una cuestión de gestión de manejo para la atención a clientes. ¿Qué quiere decir? Pues tienen que tener unidades especializadas a través de las cuales pues, se puede atender a todos aquellos usuarios que precisamente se estén encargando de dar sus aportaciones para el retiro, para atenderles diferentes cosas, porque al final de cuentas, pues estamos hablando de que es dinero, de que son cuentas, de que es un sistema, etcétera, y pues nunca van a faltar las quejas, nunca van a faltar las reclamaciones, pues precisamente estas administradoras de fondos de ahorros para el retiro tienen que contar forzosamente con unidades de este carácter. ¿Qué otra cosa pueden realizar? Otra de las cosas que pueden realizar es precisamente la cuestión de los traspasos. Obviamente toda esta intermediación que tiene que haber entre la situación de los recursos, obviamente los recursos que percibe el trabajador a su cuenta individual. ¿Por qué? Porque hay muchos que no son necesariamente retenciones, de hecho muchos son a través de una cuestión voluntaria y lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, esta manera de cómo se puede intermediar entre cómo pasa el dinero que ganan y cómo llega a la cuenta individual, pues eso también es trabajo por parte de la Afore. La cuestión de los envíos de cuenta, anteriormente, hace ya algunos años, la manera en cómo se enteraba la gente de la cantidad de ahorro que tenían precisamente para su retiro, les llegaba de manera presencial, o sea, les llegaba a través de un documento hasta la puerta de su casa. Obviamente con el transcurso del tiempo, pues empezaron a darse diferentes cosas. La primera, pues obviamente el gasto que generaba entre la situación de, digamos que mandar propiamente los estados de cuenta, obviamente pues la cuestión de la materia prima, como lo era el papel, las impresiones, imagínense los millones de personas aforadas. Entonces, y lo peor no era eso, lo peor no era tanto el gasto, sino que llegó un momento específico en el cual, aparte de todo eso, la realidad es que la información o el estado de cuenta ni siquiera llegaba a las manos de quien tenía que estar.
¿Por qué? Pues porque muchos lugares ya no tenían como que ese acceso para poder dejar toda esta correspondencia. Entonces, pues, los papeles terminaban tirados o terminaban abandonados o los repartidores, obviamente en este caso los mensajeros ni los llevaban, no se daban la tarea de buscar las direcciones. Y se genera un problema todavía más grave que precisamente radicaba pues en la cuestión de los datos personales. Lo fácil que era que alguien que encontrara tirado un recibo de Afore donde viene la dirección, donde viene el nombre de la persona, donde vienen varios datos, pues obviamente también simbolizaba un poquito de inseguridad y obviamente una cuestión de cuidado pues para los trabajadores. Entonces, ¿qué se optaba? Pues obviamente lo que se empezó a optar era portar toda esta cartera de clientes, portarlas a un servicio electrónico. ¿Qué quiere decir? Que a través de nuestro correo electrónico nos pueden hacer nuestro envío de estado de cuenta, así como la de un banco, en donde nos estuvieran diciendo cuánto era la cantidad que teníamos, obviamente, en nuestras cuentas individuales. Anteriormente también se daban con un poquito más de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que se daban de muchas de las veces hasta de manera bimestral, o sea, cada 2 meses estábamos recibiendo un estado de cuenta. Obviamente esto también generaba pues una cuestión de mayor gasto y aparte una situación medio redundante porque pues el ahorro que se da en una Afore en 2 meses pues la realidad es que es prácticamente nada. Entonces pues optaron por hacerlo un poquito más diferido, como lo pueden ver, actualmente se hace de 3 veces por año. 3 veces por año nos están mandando nuestro estado de cuenta de la Afore. Obvio, si nosotros necesitamos, obviamente, solicitar porque queremos sacar una ayuda, por ejemplo, ahorita se vio esta salida de dinero de las Afores increíble por la cuestión de desempleo. Muchas personas perdieron su trabajo y lo primero que acudieron pues fue a sacar el dinero que tenían ahí guardado. Recordemos, no se puede sacar la totalidad. De hecho, esa era una de las actividades que íbamos a hacer en cuanto a las Afores. Vamos a ver si nos da todavía tiempo, dependiendo ahorita cómo avancemos en la actividad. Que precisamente chequemos, porque muchas Afores nos van ofreciendo diferentes cosas. Algunas técnicamente nos dan la oportunidad que al trasladarnos o al transportar propiamente nuestras cuentas individuales, se puede hacer un retiro de la totalidad del dinero. Pero la realidad es que es muy complicado que esto pueda suceder, sobre todo si no reunimos la edad necesaria para precisamente dejar de laborar, porque para eso pues es un ahorro, pero para el retiro, para cuando ya nuestra vida productiva no sea igual. Entonces, en este caso, las Afores tienen la obligación completa de hacernos envío de nuestro estado de cuenta. Y si nosotros en algún momento necesitamos, digamos que en ese inter del trimestre, necesitamos saber la cantidad que tenemos acumulada porque queremos realizar, no sé, un retiro parcial, bueno, pues se puede solicitar porque al final de cuentas que no se nos olvide, el dinero pues es de nosotros, ¿no? En este caso, una de las personas que trabajan y ahorran en una Afore, no es de ellos, al final de cuentas es nuestro dinero y pues nosotros técnicamente pues decidimos acerca de la información de la misma. Y otra de las funcionalidades de la Afore es precisamente la cuestión de la inversión. Obviamente las Afores tienen no solamente esta facultad, sino que esta obligación de tener que invertir nuestro dinero, básicamente, pues obviamente a través de estas CIEFORES, que son estas sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. ¿Por qué diríamos nosotros? Porque lo más sencillo de pensar sería, bueno, ¿y por qué no lo metemos a cualquier sociedad de inversión, no? Pues al final de cuentas, pues es invertir dinero para sacar una ganancia o un rendimiento. Porque precisamente las CIEFORES, al ser especializadas en este tipo de rubro, obviamente, ¿qué es lo que van a buscar? Pues que sea un buen rendimiento y sobre todo que sean inversiones de bajo riesgo, porque las AFORES tienen que responder precisamente por todo el dinero que administran de nuestras cuentas individuales, ¿sí? Obviamente la Afore, el invertir el dinero en estas CIEFORES, con ello, pues, ¿cuál es el beneficio para el trabajador? No solamente que le estén dando vueltas a su dinero, ¿verdad? Sino que al final de cuentas o a la larga, pues llegue el momento en el cual la persona o el trabajador pues pueda obtener cierto tipo o cierta cantidad de rendimiento, obviamente sobre los ahorros
que de alguna manera está depositando o que le está confiando propiamente a la Afore. Esto también tiene que ver, y ahorita vamos a ver la gama. Estos rendimientos también tienen que ver con un rubro muy importante y es precisamente el rango de edad. Dependiendo el rango de edad de cada trabajador, acerca de este mismo, es como se van obviamente checando o cómo se van dando o elevando los propios rendimientos que puede obtener la FORE. Eso también es muy importante porque pues nos va dando como una idea de cuánto sí y cuánto no. ¿Qué otra cosa tenemos dentro de la parte o de la actividad propia de lo que es una administradora de fondos para el retiro? Tiene que tener todos los recursos. Obviamente tiene que tener registrado de una manera muy precisa y de una manera muy transparente todos aquellos recursos que claramente corresponden a la subcuenta de vivienda. Pregunto. Yo sé que, bueno, pues ahorita ninguno de ustedes está bajo esta mecánica de la cuestión de subcuentas, de vivienda y demás, pues porque no tienen todavía un trabajo, y un trabajo como tal que forme parte de este régimen estatal. Pero sí sabemos que es una subcuenta de vivienda, o lo hemos escuchado en algún momento, como qué es o para qué sirve o qué. No sé, pero creo, o sea, por lo que he visto cuando trabajaba, Adelante. cuando llevabas ya un tiempo, te dan eso de Infonavit Exacto. y de ahí pagas, te descuentan aparte de tu pago semanal o quincenalmente, te descuentan una parte para tu casa que hayas elegido. Que hayas elegido. Ajá, efectivamente. Esas son las subcuentas de vivienda. Básicamente son como unas cantidades de ahorro. Recuerden que son aportaciones. En este caso, para la subcuenta de vivienda, es también una aportación patronal. Entonces, recordemos que el patrón va a aportar una determinada cantidad al Infonavit, ¿sí? Cada determinado tiempo. Y con eso, pues obviamente nosotros vamos generando algo que se le llama cotización, ¿sí? Y obviamente nosotros también ponemos una parte proporcional, obviamente por eso muchos trabajos lo manejan como sueldo más prestaciones, o sea, tu sueldo sale libre y las prestaciones, pues obviamente las aportaciones son independientes de lo que es tu salario. Y obviamente con eso, pues nosotros podemos elegir con el tiempo, con el paso del tiempo, podemos elegir la casa que nosotros pues queramos adquirir a través del crédito Infonavit, porque en sí es un crédito. Ahora, en el caso de la subcuenta, ayuda muchas de las veces esta cantidad que tenemos ahí, porque nos ayuda a ampliar nuestra cotización. Les pongo un ejemplo. Si nosotros queremos adquirir una casa de, ¿qué se les hace bueno? Una casa de 800,000 pesos, pero resulta que a mí no me alcanza, o sea, por de acuerdo a mi grado, a mi nivel de cotización. Con esta subcuenta de vivienda yo puedo ir como equiparándome a esa parte y se puede utilizar. También la subcuenta de vivienda se puede utilizar cuando uno solicita un crédito, ¿cómo se llama? Un crédito hipotecario. Cuando nosotros queremos sacar un crédito hipotecario, recuerden que nos solicitan garantías, pues precisamente esa parte también nos sirve, ¿sí? También nos ayuda la subcuenta de vivienda para precisamente esto, que en el momento en que llegue mi retiro, si yo no ocupé mi crédito, en este caso mi retiro puede ser de una cantidad mayormente elevada. ¿Por qué? Pues porque claramente esos fondos yo no los utilicé y muchos trabajadores es lo que hacen. Dicen, no, a ver, yo ya tengo, no sé, mi terreno, a mí ya me dieron una casa, entonces pues yo no voy a ocupar. Aparte, pues yo para qué voy a querer estar pagando una casa, no sé, de 30 años, por ejemplo. Entonces, como no es tan buena idea, pues mejor lo dejo ahí, dejo mi subcuenta de vivienda y bueno, ya cuando me retire, pues mejor que me den una cantidad más grande. Esto pues obviamente ya dependerá de cada trabajador. Por eso es muy importante que cualquier Afore, cualquiera de ellas, tenemos muchísimas en el país,
Cada una de ellas maneja diferente las cantidades de rendimiento, cuánto te entregan de cantidad y cómo manejan el registro de estos recursos que tienen que ver con la parte de la subcuenta de vivienda. Pero lo que es un hecho es que tienen que tener ese registro. Y otra de las actividades que realiza es precisamente los traspasos. Yo les había comentado, si mal no recuerdo, en algún momento cuando empezamos a hablar de las administradoras de fondos, nosotros somos libres como trabajadores de poder elegir o de poder decidir a qué Afore quiero que se vaya o que maneje mi cuenta individual, o sea, mis recursos para mi retiro. Yo soy libre. Muchas de las veces las empresas pues seleccionan algunos o uno ni cuenta se da y elige el que como que el que caiga porque precisamente no nos informamos, no tenemos ni idea ni de qué es la Afore, ni de cuáles hay, ni de qué ofrece. Entonces imagínense si trabajadores de su nivel, obviamente ya formados profesionalmente y en una área como esta, de todos modos no se dan cuenta y no se informan, pues imagínense obviamente la cuestión de toda esta parte obrera en la cual pues obviamente muchísimo menos se tiene la información o los recursos para poder elegir de una manera consciente que Afore necesitan. Pero esto no es una decisión completamente definitiva. Si en algún momento la persona, el trabajador, decide que no le conviene por los rendimientos, por lo que ustedes quieran, ¿se puede trasladar a otra Afore? Por supuesto que sí. Lo puede hacer en el momento que quieran. Es más, muchas de las veces el procedimiento básico, la persona tiene que ir a solicitar su baja o tiene que ir a solicitar su traspaso. Obviamente a la Afore de origen y a la Afore que lo van a aportar o que lo van a trasladar. Y obviamente esto es obligación de la Afore, pues tener que gestionar los traspasos de las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores y no hay absolutamente ningún problema. Tienen forzosamente que hacerlo. Actualmente en nuestro país, la realidad yo les había comentado, operan muchísimas administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Obviamente entre esas, bueno, pueden visualizarlas en su pantalla. Posteriormente, chéquenlas y vamos a ver si nos da tiempo por lo menos hablar de algunas y ver más o menos sus rendimientos, cómo funcionan. Tenemos Azteca, Banco Azteca tiene Afore, Banamex tiene Afore, Coppel tiene Afore, Invercap, MetLife, Sura, que es una de las más conocidas, Inbursa, el ISSSTE propiamente tiene su Afore específica para el manejo de fondos de los trabajadores, Principal, que ha tenido por lo menos en los últimos, ¿qué les digo? Como 3 años, ha tenido un realce, porque la verdad es que no era como tan conocida a comparación de las demás. Profuturo, que obviamente es una de las vertientes del grupo financiero de GNP, pues obviamente también tiene su gama que se encarga obviamente de las administradoras de fondo para el retiro, y Banorte 21, obviamente que también es una vertiente del grupo financiero de Banorte. Lo mismo, si nos damos cuenta, pues la mayoría son emporios bancarios que han diversificado o que se han estructurado como grupos financieros, que ya lo vimos, y que ya no solamente se encargan de la parte del manejo de capital, de la intermediación, no, sino que también ya se pueden encargar hasta de la parte de las Afores y entre algunas otras actividades. Son por lo menos las que podemos nosotros visualizar dentro de nuestro país. Eso no quiere decir que sean las únicas. No, la realidad es que hay muchas, pero por lo menos son de las más conocidas, tanto para bien como para mal, porque eso también cabe mencionarlo y es una de las cosas más importantes. Muchas de ellas han sido conocidas obviamente por la transparencia y el manejo en los recursos, pero también hay otras que por lo que han brillado es precisamente por el mal manejo que le han dado a los recursos de los trabajadores. En el caso, por ejemplo, específico, en el caso hablaban aproximadamente de un aumento en 2 años, 3, porque este no es 2017, es 2019.
Se hablaba de 2.955 quejas a 4.485. Entonces, imagínense, casi aumentó el 60-70% las quejas en un periodo de 3 años. La realidad es que eso es mucho decir. De hecho, se habla que las que tienen mayores quejas precisamente en la CONSAR o ante la CONSAR y ante la CONDUCEF es la misma, Afore 21, que pertenece obviamente a Banorte, la de Coppel, pues porque obviamente no tiene todavía la infraestructura completa, la de Invercap y obviamente la de Pensioniste. Han sido de las peores evaluadas hasta la fecha, por lo menos hasta 2019 eran de las peores evaluadas. Obviamente en 2020 cambia el panorama, tanto 2020 como 2021, porque pues por un lado ya estaban como muy dejadas como que al olvido, pero obviamente con toda la situación de la falta de trabajos, de los despidos, de la crisis, de la falta de economía, pues obviamente nos surgen dos elementos importantes. Una, la necesidad de rescatar lo que se pudiera en el caso de la gente que sí tenía la parte del Afore. Y segundo, pues obviamente un punto de conciencia o concientización para muchas personas que pudiendo sacar, aunque sea ahorita un dinerito de un Afore, pues te quedas absolutamente en cero. Entonces, obviamente con esto, pues se vuelve a remembrar que se tiene que utilizar algún mecanismo en el cual precisamente podamos ahorrar, ya sea de manera bajo un trabajo que así lo permita o en su defecto, hacerlo a través de contribuciones o aportaciones voluntarias, porque la estabilidad del trabajo ya no es tan buena, las prestaciones no son tan buenas y hay muchos trabajos que ya solamente contratan de manera provisional. ¿Qué quiere decir? Que obviamente solo trabajan bajo una temporalidad específica y posteriormente ya no se genera ninguna antigüedad, ni ninguna pensión, ni ninguna otra situación. Por ello, la importancia pues, de buscar otro tipo de mecanismos que probablemente nos pudieran ayudar a tener pues, por lo menos una pensión más o menos digna. En el caso no porque sean las mejores, pero por lo menos pues fueron las que tuvieron un menor número de incidencias, o sea, no tuvieron casi gran número de quejas en el caso de MetLife, en el caso de Inbursa, de Profuturo, es más, hasta Azteca fue una de las mejores evaluadas, así como Sura. En el caso de GNP, de Sura y de Inbursa, pues obviamente son emporios ya completamente consolidados. Y en el caso de las otras, pues han tenido buena aceptación, por lo menos en gran parte de la difusión de los trabajadores que pues han tomado la decisión de elegirlos como el que va manejando propiamente las cuentas. Aparte, pues si se dan cuenta, hay unas más nuevas que otras, ¿no? Entre las más nuevas, pues precisamente se encuentra Azteca. Banco Azteca ingresó primero con una entidad bancaria y posteriormente, bueno, ya se diversificó como grupo a la parte del manejo de Afore. Y al parecer, pues han tenido por lo menos una buena gestión en la cual, si no es brillante, pero pues por lo menos no han tenido el gran número de quejas de otro tipo de instituciones que técnicamente pues ya están muchísimo más establecidas. Ahora, cada Afore, pues claro, ya se los había comentado, pues cada una de las Afores, indistintamente de cuál de todas podamos estar hablando, pues son diferentes. ¿Por qué? Pues porque tienen dos cosas importantes. Cada una de ellas va a dar diferentes rendimientos, o sea, diferentes ganancias para en este caso los trabajadores, pero también cada una va a cobrar diferentes comisiones, ¿sí? Y dirán ustedes, ¿por qué creen que las Afores cobren comisión? ¿Por qué o para qué o de qué? ¿Por qué será? Pues tienen que tener una ganancia. Claro, tienen que generar una ganancia, aparte de esta parte de ser un negocio, porque al final de cuentas yo no voy a administrar, por ejemplo, su dinero nada más de a gratis, pues claro que no, pues al final de cuentas es un trabajo y obviamente en ese trabajo de que yo administre y los haga ganar dinero, ¿qué necesito? Pues necesito cobrar comisiones. Básicamente son los pagos. Los pagos surgen a través de las comisiones y claramente surgen a través de todas las aportaciones que se les va dando vuelta
y que se van invirtiendo pues en diferentes rubros, ¿sí? Las comisiones propiamente se manejan o se pueden reflejar, vamos a llamarlo así, se reflejan en cuotas. Estas cuotas que como tal las administradoras de fondos tendrán que cobrarle, en este caso al trabajador, por ofrecerle precisamente la parte de cuidar, de administrar su dinero y no solo eso, sino de invertir las cantidades que se están ahorrando para el retiro. Y obviamente para eso sirve la gestión propiamente de las comisiones que claramente se cobran. Ahora, ¿por qué se cobran ya buscándole una parte de especialidad a la cuestión de las comisiones que cobra? En este caso, las administradoras, bueno, las pueden ver ustedes en pantalla. Paola, ¿me escucha? Sí, abogada. Un favorzote, Paola, ¿me puede darle lectura a sus 3 recuadritos de colores que le aparecen en pantalla, por favor? Sí. Dice, administra las cuentas individuales de los trabajadores, llevando el registro puntual de las aportaciones que ingresan a su cuenta individual. Se encarga de procurar la obtención de una adecuada rentabilidad, rendimiento y seguridad en la intervención de sus ahorros. Al momento del retiro, se encarga de entregar los recursos de la cuenta individual a la institución de... Gracias. A la institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios elijan para contratar la pensión. Perfecto. Sí, la realidad es que, bueno, básicamente esta es como la explicación del por qué tienen que cobrar lo que cobran. Una, porque obviamente nos van a llevar un registro que probablemente ni siquiera nosotros podríamos llevar de todas y cada una de las aportaciones que van ingresando a nuestra cuenta individual, porque precisamente en los estados de cuenta nosotros podemos apreciar, digamos que todas y cada una de las aportaciones que llegan por parte de nosotros como trabajadores o por parte del patrón. Ahora, el hecho de que un lugar, en este caso una administradora de fondos, busquen no solamente eso, sino que al final de cuentas tienen que ver la manera de que los ahorros que nosotros estamos dejando con ellos sean ahorros rentables. En algún momento hablábamos del dinero pasivo, no sé si recordarán esa parte. Y decíamos, bueno, el dinero pasivo es como si yo tengo ahorita una determinada cantidad en mi bolsa, en mi cartera, en mi casa, abajo del colchón, pero al final de cuentas ese es un dinero pasivo, porque ahí se va a quedar y lo más probable es que lo termine tomando por alguna emergencia, por algún gusto, por algún lujo, por lo que ustedes quieran. Obviamente acá la administradora de fondos no, esta administradora va a tener que buscar que este dinero no sea un dinero pasivo, sino que se ponga a trabajar, que busque tener un mayor rendimiento y que claramente puedan ser rentables nuestros ahorros. Y no solamente eso, sino que tienen que respaldar o tienen que brindar la seguridad en que la inversión que estamos haciendo como trabajadores está sana y salva sin importar la crisis, sin importar los problemas ni absolutamente nada. De hecho, es lo que les estoy comentando ahorita. Por ejemplo, ahorita que tenemos esta problemática sanitaria, imagínense la cantidad de personas que pidió su prima por desempleo y que obviamente llegó con la Afore y le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito mínimo la cantidad, obviamente, que ofrece la Afore por la cuestión del desempleo. Pues todas esas personas tuvieron que solicitarlo y la Afore en ningún momento puede decir, híjole, es que yo no pensé que tanta gente en este preciso momento me fuera a pedir de un momento a otro estas cantidades que se tienen que brindar, ¿no? Al final de cuentas, eso es su responsabilidad y claramente tiene que responder porque los ahorros estén seguros, estén bien invertidos y que cuando se necesiten se puedan sacar sin mayor problema. Ahora, pues obviamente ya al momento que llega la figura propiamente del retiro, o sea que ya hablamos de un retiro definitivo, pues claramente tiene que entregar la totalidad de los recursos propiamente a la institución de seguros que el trabajador o en su defecto el beneficiario tenga que elegir para contratar la pensión. Esto ya será parte de las propias personas. Ahora, esta es otra de las factibilidades.
que no solamente es obligatorio necesariamente para el trabajador, o sea, en algún momento si llega a pasar, porque también ha sucedido, llega a pasar alguna situación en la cual el trabajador no llegue hasta esa edad o hasta ese momento específico de retiro, pues obviamente los beneficiarios ya se podrían encargar del trámite necesario para poder disfrutar de lo que el trabajador pues ahorró durante toda su temporalidad laboral o productiva. Entonces, todas estas actividades son las que tiene que realizar precisamente el Afore y que por ello precisamente tiene que cobrar un cierto número de comisiones. Ahora, tenemos un sistema, porque claramente eso, el hecho de que lo haga la administradora, pues no lo hace nada más por hacer. Tiene un punto de partida y tiene obviamente un trasfondo. ¿Cuál propiamente va a ser el trasfondo? Bueno, el trasfondo va a ser la cuestión del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, bueno, salió a raíz de un sistema de repartición o de un sistema de reparto, ¿sí? Este sistema de reparto básicamente es una cuestión de beneficio, ¿sí? Un beneficio porque precisamente el trabajador sabía o sabe cuánto va a recibir al momento de que se pueda retirar. Y eso es muy importante porque al final de cuentas ganamos un salario por la actividad que desempeñamos, pero en sí como tal, este sistema de reparto era un beneficio que se obtenía como a honor a todos los años que se le había dedicado de productividad económica al país. Y en ese momento, pues a través de ese sistema de reparto, ya se tenía el conocimiento pues de la cantidad tentativa que se iba a recibir. Este sistema de pensiones surge como figura, sobre todo hablándolo dentro de la parte jurídica, surge dentro de la parte o del mundo jurídico con la ley del Seguro Social. Obviamente la ley del Seguro Social del 43. Y ahí, pues obviamente sabíamos nosotros que se financiaba con las aportaciones de todas aquellas personas que estuvieran afiliadas. Esto a la larga, bueno, claramente pues nos gestionó, digo, un colapso por un lado, porque la realidad es que la gente productiva en el país actualmente estamos teniendo serios problemas, porque la realidad es que esta parte está disminuyendo, sobre todo en el margen o en el rango de las edades. Y segundo, porque muchas de las personas ni siquiera sabían que estaban aforadas. Cuando iban a sacar sus documentaciones para el Seguro Social, entre algunos otros, los personales de las Afores, pues los tomaban de sorpresa, les explicaban, los otros sin mayor situación firmaban, pero nunca se enteraban necesariamente de cómo funcionaba y no se enteraban muchos de ellos ni en qué Afore estaban ni el rendimiento que tenían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues muchas de esas personas pues fallecieron y todo ese dinero, pues al no saber, si ellos no sabían muchas de las veces los beneficiarios menos, pues obviamente todo ese dinero quedó volando o quedó perdido precisamente por ello. Entonces ya se empezaba a vislumbrar pues una problemática muy sobre esta parte. Ahora, ¿cómo se va dando o cómo surge propiamente la cuestión de esta necesidad de la creación de las Afores? Bueno, les decía, la ley originaria era la ley del 43 y así siguió y así se hablaba de este sistema de reparto y así funcionaba y no había mayor problema. Pero resulta que 30 años después, ya por ahí del 73, en ese momento se hacen diferentes reformas a lo que era la ley del Seguro Social, una ley que siguió siendo vigente hasta la fecha, pero que en ese momento se vio la necesidad de tener que reformularla y con ello pues tener que modificar ciertos preceptos, ciertas figuras y es más, no solo eso, sino que también se vio la necesidad de tenerle que adicionar digamos que cierto tipo de preceptos un poquito más puntuales con respecto a esta parte. Ya en ese inter, pues sigue funcionando en el 73 ya con un poquito más de regularidad y un poquito más de estructura. Sin embargo, todavía no se alcanzaba a ver como la totalidad de esto.
de lo mismo que se había manejado en el 43. Pues por ello, 19 años después, ya para el año 92, es cuando ya se tiene que hacer toda la modificación específicamente a este campo. ¿Qué quiere decir? Que se tuvieron que reformar ya el sistema de pensiones en nuestro país. Cuando se tiene que hacer la reestructura bajo este lineamiento y esta tentativa, dicen, a ver, tenemos que hacer la reforma al sistema de pensiones porque si no, vamos a colapsar en algún momento con este sistema de reparto. Entonces, con ello, precisamente es donde se establece la figura ya de manera jurídica de lo que se denominó el sistema de ahorro para el retiro, o mejor conocido dentro de estos campos como el SAR 92, obviamente por el año de la inclusión. Y ahí pues ya nos manejan como una parte de prestación, pero más allá nos manejan como un esquema de carácter obligatorio. Y decía el Estado mexicano, bueno, yo ya tengo mi plan de pensión o mis planes de pensión, o sea, mis planes de pensión funcionan increíblemente bien. Eso era falso porque por eso tuvieron que meter el sistema de ahorro, pero decían, bueno, ya tenemos nuestros planes de pensión, vamos a buscar esta figura y esta figura va a ser el complemento para que precisamente la pensión en nuestro país pues no colapse y todo aquel trabajador que se retire pues pueda tener una pensión digna. 5 años después ya es cuando ingresa la ley que tenemos todavía hasta la actualidad, ahí sí para que vean de manera muy intacta. En el 97 precisamente ya emerge la ley del Seguro Social como la conocemos a la fecha. Y ahí, pues obviamente se vuelven a hacer modificaciones y ya queda establecida la figura o ya queda por lo menos regulada de una manera muy, muy, muy detallada lo que son precisamente las AFORES y las CIEFORES, ¿sí? Y estas pues ya entran como estos organismos o entran como estos auxiliares para precisamente ayudar o coadyuvar en todo este proceso de administración de los recursos, de estos recursos que claramente pues están para ayudar a la pensión propiamente de los trabajadores de manera general. Y así en palabras, digo, en palabras muy simples, porque si realmente nos ponemos a ver la historia y nos ponemos a checar la ley del 43, del 73, del 92, bueno, la realidad es que nunca acabaríamos. Pero en palabras simples, esta fue como el orden cronológico a través del cual precisamente van evolucionando el sistema de las AFORES dentro de nuestro país. Bueno, les comentaba que ahorita estamos en la semana número 9. Ahorita para semana número 9, o sea, hablamos que mañana presentan su actividad. En la semana número 9 van a encontrar esta lectura. A ver, déjenme ver, esa no es. Sí les aparece, ¿verdad? Lo que dice CIEFORE generacional. Sí. ¿Sí? Ok. Les va a aparecer esa lectura, son 11 páginas, no hay como mucha situación. Solamente van a hacer un mapa conceptual en donde pongan obviamente los puntos más importantes y nosotros vamos a retomar la información, vamos a culminar AFORE y vamos a culminar CIEFORE. Eso lo van a encontrar en la semana número 9. Y en la última, bueno, pues ya encontrarían propiamente su evaluación. Aún así, si mañana todavía, que es lo más probable que no nos entreguen calendario, nosotros nos vamos haciendo la idea que nos tocaría pues el día 17, ¿sale? ¿Hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta o algo? Por mi parte no, abogada. ¿No? Perfecto. Bueno. Yo sí, abogada. Dígame. Referente a la actividad que había dejado para hoy, yo no estuve presente en la clase anterior. ¿No estuviste presente en la clase anterior? No, abogada. Ah, caray. Sí, mira, tenían que hacer, platicamos de grupos financieros y hay entidades que componen los grupos financieros. Entonces, cada uno de tus compañeros se les quedó precisamente una de estas, de las que aparecen en pantalla,
para que la buscaran y buscaran un ejemplo y lo pudieran presentar el día de mañana. De hecho, la actividad, si mal no recuerdo, se las dejé para mañana porque decíamos, bueno, el lunes no nos va a dar tiempo, entonces el martes que tenemos un poquito más de espacio, pues era para presentarlas en ese momento. Entonces, es que si mal no recuerdo, sí les di todas. Abogada, Mande. ¿era solo un ejemplo o una exposición completa? ¿Cómo? ¿Era un ejemplo o solo una exposición completa? No, era la exposición completa porque obviamente tenían que hablar de cada uno de los temas que les tocó, sus peculiaridades de cada uno y tenían que buscar un ejemplo del mismo. Bueno, sí, está bien. Sí. ¿Qué podría ser? A ver, déjenme pensar, no sé qué te podríamos dar, Aldair, porque me acuerdo que había uno que les dije que no para que no se metieran tanto en problema, pero... Creo que había dejado libre instituciones de fianzas e instituciones de seguros, ¿no? ¿Puedo hacerlo No, referencia esas a eso? le tocaron no, sí lo tienen instituciones de fianzas y de seguros. Vamos a hacer lo siguiente, mira, nada más para que no haya problema, elige una, la que tú quieras. Vas a elegir una porque igual ya no tienes mucho tiempo, es de hoy para mañana. Entonces vas a elegir una solamente para no dejarte sin actividad y obviamente nos vas a explicar lo que tú encuentres. Obviamente es más, trata de basarlo en tu caso, pues más ya en un ejemplo, porque pues, los demás pues van a ampliarlo un poquito más el tema. Entonces ya nada más para que sea un complemento del que tú elijas. ¿Sale, Aldair? Sí, abogada, está bien. Ahí los tienes, mira, ahí están Abogada, todos. Ya el que tú decidas sin problema. Dime, Arturo. si quiere, si se puede que entre conmigo, yo tengo 2 temas. Perfecto. Mira, sí, si no hay problema, Aldair, pues igual Sí, con abogada. Arturo. Sí, está bien. Y ya ustedes nada más se ponen de acuerdo en ver qué le hace falta en este caso a Arturo o cómo lo puedes auxiliar para que no haya problema, mejor. Ok, sí, está bien. Perfecto. Bueno, déjenme Muchas buscar gracias. Esta semana hay que mandar la exposición, perdón. Sí, tienen que cargarlo. Está en la semana que se llama precisamente grupos financieros. Es creo que la 8 si mal no recuerdo. Es la última. La Ok, última porque está bien. apenas mañana les voy a cargar, digamos que esta semana, que sería la 9 y va a tener el nombre de Afores y Ciefores. Pero esa tarea no se preocupen, queda hasta para la siguiente semana. Denme un segundito, voy a buscar su lista. A ver, Briones Galicia Giovanni. Presente. Fernández Campos Jesús Ginola. Presente. Perfecto. León de la Vega Aguilar Arturo. Presente. Méndez Carmelo Jessica. Se trabó su computadora, pero dice que sí está. Bueno, sí está. Ay. Ok. Sí, por favor. Ay. Ajá, porque de Jessica si no tendría 2 faltas. Montes Lapaya Guadalupe Stephanie. Presente. Ramos Luna Aldair. Presente. Rojas Flores Marvin. Presente. Ok. Romero Corona Esther. Presente. Y Salas Teompacal Paola. Presente. Perfecto, muchachos. Pues yo nada más les voy a pedir de favor que me activen su cámara para la toma de evidencia.
Y ya para que se puedan retirar. Espérenme tantito. Déjenme busco. Ok. Listo, ya nada más me falta Paola, por favor. Ay, Dios santísimo. Listo, espérenme. Perfecto, muchachos. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas y si no tenemos preguntas, pues los dejo salir a su siguiente clase y ya nos estaríamos escuchando el día de mañana. ¿Sale? Abogada, Muchas soy gracias, abogada. Jessica. Ah, Es que no, mire, sí estoy, pero mi internet se traba mucho y mi computadora me está saca y mete y ahorita se trabó, entonces no puedo ni no puedo ni estar en la clase ahorita porque me sacó. Allá ya volví a entrar y la vez pasada sí entré, pero usted no me aceptó. ¿yo no te acepté? Sí, no me aceptó. Tengo foto y, y después después intenté entrar de nuevo y me decían que ya no porque me habían expulsado de esa clase. Ah, caray. No, Sí. no, por Dios que yo no fui, ¿eh? Bueno, tengo de hecho foto y le mandé mensaje y me dijo usted que lo reiniciara, pero pues le intenté Cierto. reiniciar y ya no pude entrar. Y ya no pudiste entrar. Ok, Ajá. no te preocupes, Jessica, entonces te quito la de la pasada y ya no hay problema, ¿sale? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, pues cuídense mucho y que tengan bonito día. Nos escuchamos mañana. Igualmente, abogada, hasta luego. Gracias. Igualmente, Igual. gracias. Hasta luego. Cuídense.